Bienvenidos una vez más a mi cocina, queridos comensales del horror. Pasen, siéntense. No se preocupen por las manchas en el delantal. Hoy el trabajo ha sido abundante. Para el menú de esta noche he seleccionado una pieza particularmente curiosa. A menudo, ustedes me envían historias sobre fantasmas, espectros y maldiciones antiguas. Buscan el miedo en lo sobrenatural porque, en el fondo, lo sobrenatural ofrece un consuelo. La idea de que hay algo más allá de la muerte. Pero el platillo de hoy no tiene ese consuelo. Hoy vamos a degustar un corte de realidad cruda. La historia que tengo sobre la tabla de picar nos llega de un suscriptor que pensó que el miedo era un juego, un filtro de TikTok, una tendencia viral, un grupo de jóvenes carne tierna sin nervios, macerados en la arrogancia de la juventud, que decidieron entrar a un hospital abandonado para cazar una leyenda. Lo que encontraron, sin embargo, no fue un espíritu etéreo. Fue algo mucho más denso, más fibroso y decididamente más humano. Esta historia tiene una textura corriosa al principio, con notas de ingenuidad dulce, pero les advierto, el regusto final es metálico, sabe a sangre oxidada, a químicos industriales. Es el sabor de descubrir que los monstruos no viven bajo la cama, sino que operan negocios rentables a plena luz del día. ¿Tienen el estómago vacío? Bien, porque esto va a requerir digestión lenta. Afilen sus cuchillos, que vamos a empezar el corte. Hola, deshuesador. Te escribo esto porque la policía dice que mi declaración es confusa. Dicen que el shock me hace imaginar cosas, pero yo sé lo que olí, yo sé lo que escuché crujir, y necesito que tu audiencia lo sepa, no por los likes, ya no me importan esas mierdas, sino para que nadie más cometa el error de buscar fantasmas donde hay depredadores. Todo empezó el viernes pasado, éramos 3. Leo, que siempre manejaba porque era el único con auto propio. Javi, que era el gracioso del grupo, el que siempre quería hacer retos virales, y yo. La idea fue de Javi. Había encontrado un hilo en Reddit sobre el viejo Hospital General de San Rafael. Ese edificio enorme a las afueras de la ciudad que lleva clausurado desde los 90. La leyenda local decía que un indigente loco vivía en el sótano, y que si entrabas de noche, te perseguía con un bisturí oxidado. «Es contenido de oro, bro», dijo Javi mientras nos mostraba el mapa en su celular. «Nadie ha grabado ahí dentro en años, vamos. Desmentimos al vagabundo, grabamos unos TikToks con la linterna y nos largamos. Cena incluida si vamos». Si hubiera sabido que esa sería la última vez que lo vería sonreír con esa inocencia estúpida, le habría roto el teléfono en la cara. Llegamos a eso de las 11:30 p.m. El edificio era una mole de concreto gris, como un cadáver gigante dejado a la intemperie para que se pudriera. Las ventanas de los pisos superiores parecían cuencas vacías, observándonos. Estacionamos el auto de Leo a unos 500 metros, escondido entre unos matorrales secos, para que no lo viera la patrulla vecinal. El aire estaba frío, no ese frío rico de invierno, sino un frío húmedo que se te mete en los huesos. Mientras caminábamos hacia la reja perimetral noté el silencio. No había grillos, no había viento, solo el sonido de nuestras propias respiraciones y la grava crujiendo bajo nuestros zapatos. ¿Trajeron las luces?, susurró Leo. Se le notaba nervioso. Leo siempre fue el más prudente, la carne más blanda del grupo, por así decirlo. Javi se rió y encendió un foco LED potente. «Relájate, es solo un edificio viejo lleno de ratas y condones usados. El indigente es un cuento para que los niños no vengan a drogarse». Saltamos la reja por una sección donde el alambre de púas había sido cortado hace mucho tiempo. Primer error. No nos preguntamos quién lo había cortado ni por qué el corte se veía mantenido. No había óxido en los extremos del alambre. Entramos por el área de urgencias. Las puertas de vidrio estaban rotas, los fragmentos crujían como azúcar cristalizada bajo nuestras suelas. El olor me golpeó primero. Esperaba olor a humedad, a madera podrida.
a ese aroma dulce de los edificios muertos. Y sí, había un fondo de eso, pero por encima, flotando como una capa de grasa en una sopa fría, había otro olor. Era químico, picante, como orina de gato concentrada mezclada con acetona. ¡Qué asco! Huele a baño público, dijo Javi tapándose la nariz con la manga de su sudadera. Definitivamente aquí vive alguien. Encendimos las cámaras. Javi empezó su show. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en el famoso San Rafael, a punto de encontrar al famoso carnicero. Avanzamos por el pasillo principal. Las paredes estaban despellejadas. La pintura colgaba en tiras largas como piel quemada. Pasamos la recepción, llena de papeles amarillentos y fichas médicas tiradas por el suelo. Todo parecía el típico escenario de exploración urbana. Pero entonces empezamos a notar los detalles, los pequeños nervios que no encajaban en la anatomía del lugar. En el pasillo que llevaba a rayos X vi una botella de agua en el suelo. La alumbré. Era una botella de plástico. La etiqueta estaba intacta, no tenía polvo. Alguien la había bebido y tirado hacia, ¿qué? ¿Unas horas? Oigan, susurré, parando en seco. Miren esto. Leo se acercó iluminando la botella. Quizás otros exploradores, dijo, pero su voz tembló. Seguimos avanzando, pero el ambiente cambió. Ya no era una aventura divertida. Sentía una presión en el pecho como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa. El olor químico se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos a las escaleras que bajaban al sótano. Y ahí fue cuando lo escuchamos. No fue un grito fantasmal, no fue una cadena arrastrándose. Fue un sonido mecánico, un zumbido grave, constante, vibrando en las paredes. ¿Qué es eso?, preguntó Javi bajando la cámara. Ya no se reía. ¿Parece un generador?, dije yo, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Este lugar no debería tener electricidad. Nos quedamos parados frente a la puerta doble que daba a las escaleras del sótano. La puerta tenía un cartel viejo que decía Morgue Calderas. Pero lo que me heló no fue el cartel, fue que la manija de la puerta estaba limpia. El metal brillaba libre de polvo, pulido por el uso constante de manos vivas. Javi, en un impulso de estupidez o valentía, se acercó a la puerta. «Voy a ver», susurró. «No, idiota», siseó Leo, agarrándole el brazo. «Hay gente ahí abajo, vámonos». «Solo un vistazo, imagínate si captamos al vagabundo con su generador, sería viral». Javi se soltó y empujó la puerta levemente. Las bisagras estaban aceitadas, no chirriaron. Se abrió con una suavidad obscena, y entonces el sonido del generador se hizo más fuerte, y con él subieron voces. No eran voces de un loco solitario, eran voces de hombres. Hablaban rápido, con un tono agresivo, funcional. Escuché risas y música de banda sonando bajito desde una radio. «La mezcla ya está lista. Dile al patrón que mande la camioneta en 1 hora». Escuché claramente. Javi se giró hacia nosotros, pálido como un papel. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el terror absoluto de entender que la leyenda urbana era una mentira piadosa, para cubrir algo mucho peor. «Vámonos», dijo Javi, pero solo moviendo los labios sin sonido. Dimos media vuelta para correr hacia la salida, tratando de no hacer ruido, pero en ese momento mi pie se enganchó con una bandeja metálica de instrumental médico que alguien había dejado precariamente equilibrada sobre una camilla en el pasillo. El estruendo fue ensordecedor. Sonó como una campana de cena llamando a las bestias. Abajo la música se detuvo de golpe. El zumbido del generador siguió, pero las voces callaron. Luego escuchamos pasos pesados, botas subiendo las escaleras de metal rápido. Estábamos en el primer piso, la salida estaba lejos. Los pasos venían del sótano, bloqueando nuestro camino hacia atrás. «¡Escóndanse!», gritó Leo en un susurro desesperado. Miramos a nuestro alrededor. Solo había habitaciones vacías y el ducto de lavandería, o lo que parecía ser una sala de servicio antigua. Corrimos hacia la oscuridad del pasillo lateral, justo cuando la puerta del sótano se abría de golpe y una luz potente, táctica, barría el lugar donde habíamos estado hacía 2 segundos. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz ronca. No preguntaba con miedo, preguntaba con la autoridad de quien sabe que es el dueño del matadero.
Nos metimos en la primera habitación abierta. Era una sala de autopsias auxiliar o algo así. Había mesas de acero. Nos deslizamos debajo de ellas pegándonos al suelo frío y pegajoso. Podía ver las botas de 2 hombres pasando por el pasillo a través del hueco de la puerta. Llevaban armas largas. Lo sé porque vi la correa de un rifle colgando. Mi corazón latía tan fuerte contra el suelo que temía que la vibración nos alertara. Estaba marinado en pánico puro. Estuvimos bajo esas mesas de acero lo que parecieron horas, pero seguro fueron solo minutos. El olor a químicos era tan fuerte ahí dentro que me ardían los ojos. Las botas se detuvieron justo en el marco de la puerta. Vi el haz de luz de la linterna táctica barrer el suelo, lamiendo mis zapatos. Encogí los pies mordiéndome el puño para no sollozar. No veo nada aquí, tlacuache. Seguro fue una rata. Este edificio se está cayendo a pedazos, dijo una voz joven, demasiado joven para sonar tan muerta. El patrón no quiere ratas, revisa bien. Si se nos mete alguien a la cocina, nos cocinan a nosotros, respondió otra voz, más vieja, más rasposa. Se fueron, pero no lejos. Escuchábamos sus pasos en el pasillo, revisando cuarto por cuarto. Se acercaban al área donde habíamos dejado la entrada abierta. Si encontraban el alambre cortado o las huellas frescas en el polvo, sabrían que no éramos ratas. «Tenemos que movernos», susurró Javi en mi oído. Le temblaba todo el cuerpo. «Si nos quedamos aquí nos van a encontrar cuando regresen». «¿A dónde?», preguntó Leo. Estaba paralizado. Sus ojos no enfocaban. Estaba entrando en shock. «Al fondo de la morgue. Es la única puerta que no han revisado porque está al final del pasillo detrás de ellos. Si logramos pasar mientras revisan la recepción, podemos escondernos en las cámaras frigoríficas viejas». Era una idea estúpida, una idea de película de terror barata. Pero era eso o esperar a que nos ejecutaran bajo una mesa. Esperamos a que el ruido de las botas se alejara hacia la entrada principal. «Ahora», dije. Salimos gateando. El suelo estaba pegajoso. No quería pensar que era esa sustancia negra y viscosa que manchaba mis zapatos. Avanzamos pegados a la pared, respirando el aire viciado. Llegamos a las puertas batientes de la morgue. Entramos. El lugar era una pesadilla de azulejos blancos rotos y óxido. En el centro 3 mesas de drenaje con canales para la sangre. Al fondo la pared de los nichos, las gavetas para los cuerpos. Pero lo peor no era la decoración. Lo peor era que en la esquina de la habitación había mesas plegables modernas, y sobre ellas garrafas, mangueras, básculas y bolsas de cristales azules y blancos. Estábamos parados en medio del laboratorio. «¡Mierda! ¡Mierda!», gimió Leo. Fue entonces cuando escuchamos el grito, no de un fantasma, sino de uno de los hombres en el pasillo. «¡Ey! ¡Aquí hay mochilas! ¡Tenemos visitantes!». El sonido de las armas cargándose resonó por todo el piso. El pánico explotó. Ya no había sigilo. «¡A las gavetas! ¡Métanse a las putas gavetas!», gritó Javi empujándome. Abrí una de las puertas de metal. Estaba oscura, olía a muerte rancia y metal frío. Me metí de cabeza. Javi se metió en la de abajo, pero Leo se tropezó. Leo, con sus nervios de gelatina, se enredó con una manguera del laboratorio y cayó al suelo, tirando un matraz de vidrio que estalló. «¡Ayúdenme!», chilló Leo tratando de levantarse. Iba a salir, te lo juro, deshuesador. Iba a salir a ayudarlo. Pero en ese segundo las puertas de la morgue se abrieron de una patada. «¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, cabrón!». Me congelé. Cerré la puerta de mi gaveta desde adentro, dejando solo una rendija milimétrica abierta. El pestillo estaba roto, así que tenía que sostenerla con los dedos temblando. A través de esa rendija vi el infierno. 2 hombres entraron, llevaban pasamontañas y chalecos tácticos. Uno agarró a Leo del pelo y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Leo lloraba, suplicando, moco y lágrimas mezclándose en su cara. «No, por favor, solo queríamos grabar. Solo es un TikTok, no vimos nada», gritaba Leo. El hombre más viejo, el de la voz rasposa, se rió. «¿Un TikTok? ¿Crees que esto es un juego, escuincle? Entraste a propiedad privada y viste la mercancía». Lo lanzaron contra una de las mesas de autopsia. El sonido del cuerpo de Leo golpeando el metal hueco me hizo cerrar los ojos. «Revisen si hay más».
ordenó el viejo. El otro tipo empezó a patear las mesas, a mirar debajo de los escritorios. Yo aguanté la respiración. Mi corazón golpeaba las costillas tan fuerte que sentía que iba a abollar el metal de la gaveta. Javi en la gaveta de abajo estaba en silencio absoluto. El tipo joven se acercó a la pared de las gavetas. Se detuvo justo frente a la mía. Vi sus botas a través de la rendija. Sentí su respiración al otro lado del metal. Si abría la puerta... Aquí no hay nadie más, jefe. Seguro los otros corrieron al monte cuando escucharon el grito. El aire volvió a mis pulmones, pero era aire envenenado. Bien, dijo el jefe. Entonces encárgate de este. El patrón dice que hoy no quiere testigos. Y ya sabes las reglas, cabrón. Aquí no se dispara si no es necesario. Hace mucho eco, usa la herramienta. No, por favor, tengo dinero. Mi papá tiene dinero. Leo intentó negociar. Su voz era aguda, rota, irreconocible. Escuché un sonido húmedo, como cuando cortas un pollo crudo con tijeras pero más grande. Luego un gorgoteo, un sonido de asfixia, de alguien intentando respirar a través de un líquido espeso, y el golpeteo frenético de los talones de Leo contra el metal de la mesa. Me tapé los oídos con fuerza, pero el sonido se filtraba. El gorgoteo duró una eternidad, 30 segundos, un minuto. Mientras tanto, los hombres hablaban de cosas triviales. ¿Vas a querer tacos al pastor o de suadero para la cena?, preguntó el joven, mientras Leo se estaba yendo a 2 metros de él. De suadero, pero límpiate bien antes, que luego manchas la camioneta. El golpeteo de los talones se detuvo. Hubo un último suspiro, largo y burbujeante. Y luego silencio, solo el zumbido del generador. Listo, mete este pendejo en el ácido antes de que se apeste. Y ve a buscar a los otros afuera. Si hay mochilas, hay más gente. Escuché cómo arrastraban algo pesado por el suelo. Algo que ya no ponía resistencia. La puerta se cerró. Me quedé en la oscuridad, abrazando mis rodillas, oliendo el óxido de la gaveta y sabiendo que mi mejor amigo acababa de ser procesado, como un pedazo de carne defectuosa a unos metros de mí. Y yo no hice nada. No sé cuánto tiempo pasamos ahí dentro. El tiempo no existe cuando estás encerrado en una caja de metal de tamaño de un ataúd. Podían haber sido 10 minutos o 10 horas. Me oriné encima. Ni siquiera me importó. El calor de la orina era lo único que me recordaba que seguía vivo en ese congelador. Esperé a que el silencio fuera absoluto. El generador seguía zumbando, pero ya no había voces, ni pasos, ni música de banda. 3 golpes suaves en el metal de abajo de mí. Era Javi, estaba vivo. Abrí la rendija de mi gaveta. La morgue estaba vacía. La luz de las lámparas de trabajo seguía encendida, iluminando la escena del crimen con una claridad clínica. Salí rodando, cayendo al suelo. Mis piernas estaban entumecidas. Me arrastré hacia la gaveta de Javi y le quité el seguro. Cuando salió no parecía Javi. Su cara estaba gris. Tenía los ojos inyectados en sangre. No dijo nada. No preguntó por Leo. Los dos sabíamos que Leo ya no estaba. Miré hacia la mesa de autopsias donde lo habían procesado. No había cuerpo. Solo había una mancha húmeda y rojiza brillante sobre el acero. Y un olor a cloro industrial tan fuerte que me quemaba la garganta. Habían limpiado, como si hubieran derramado un café y no la vida de nuestro amigo. En la esquina junto a los químicos había un tambo de plástico azul de 200 litros. La tapa estaba sellada herméticamente. Javi se quedó mirando al tambo. Hizo un ruido en la garganta, una arcada seca, y luego vomitó bilis pura en el suelo. «Vámonos, Javi», susurré tirando de su camiseta. «Por favor, Javi, levántate». Salimos de la morgue como fantasmas. Ya no nos importaba hacer ruido. Si nos encontraban, nos encontraban. Ya estábamos acabados por dentro. En lugar de volver por las escaleras principales, encontramos una puerta de servicio trasera que daba al muelle de carga, por donde seguramente metían los precursores químicos. La puerta tenía una barra de pánico oxidada. Empujamos con todas nuestras fuerzas. La puerta cedió con un chirrido metálico que sonó como a un grito. El aire de la noche nos golpeó, aire fresco, aire limpio, pero yo seguía oliendo a...
Corrimos a través de la maleza, rompiéndonos la ropa con las espinas, tropezando con raíces. No fuimos hacia el auto de Leo. No pudimos volver ahí. El auto era una trampa. Corrimos hacia la carretera federal, a 2 kilómetros de distancia. Recuerdo que llegamos a una gasolinera a las 3 a.m. El empleado del turno nocturno nos miró horrorizados. 2 chicos cubiertos de polvo, orina y rasguños, temblando bajo las luces fluorescentes. «¡Llamen a la policía!», fue lo único que pude decir antes de colapsar en el piso frío de la tienda. La policía llegó, nos interrogaron por separado. Les contamos todo: el laboratorio, los hombres armados, el tambo azul, la ejecución. Enviaron patrullas al hospital al amanecer. ¿Y sabes qué encontraron deshuesador? Nada. Absolutamente nada. El laboratorio había desaparecido. Las mesas, los químicos, el generador, todo. Dijeron que encontraron evidencia de ocupación transitoria: basura, latas de cerveza, condones. Pero la morgue estaba limpia, demasiado limpia. Dijeron que no había rastros de sangre, que el cloro había borrado cualquier huella biológica. Y si es que alguna vez la hubo, muchachos, probablemente se asustaron con algún drogadicto y su imaginación hizo el resto, nos dijo el detective con esa mirada condescendiente de quien ya decidió cerrar el caso antes de abrirlo. Su amigo Leo seguro huyó por otro lado y está escondido por vergüenza. Leo nunca apareció. Su auto fue encontrado 3 días después, desvalijado y quemado en un barranco a 50 kilómetros de ahí. Caso clasificado como desaparición forzada vinculada al crimen organizado. Carpeta archivada, una estadística más. Javi se mudó de ciudad. No me contesta los mensajes. La última vez que lo vi parecía un anciano de 20 años. Y yo ya no duermo sin pastillas. No entro a elevadores, no puedo tolerar el olor a cloro o productos de limpieza. Pero lo peor es el sonido. A veces cuando todo está en silencio en mi cuarto escucho ese zumbido grave. Y me pregunto si sigo en esa gaveta soñando que escapé, mientras espero mi turno para ser procesado. La leyenda del indigente era mentira, pero ojalá hubiera sido verdad. A los fantasmas se les puede rezar. A los hombres que desaparecen niños en ácido por negocios, a esos no hay rezo que los detenga. Un final amargo para una velada intensa. ¿Cómo ven, mis queridos gourmets? El horror real no siempre tiene un desenlace cinematográfico. No hay justicia poética. No hay un enfrentamiento final donde el héroe vence al monstruo. A veces, el monstruo simplemente limpia la mesa, apaga la luz y se va a cenar tacos de suadero, mientras tú te quedas con el trauma atorado en la garganta. Esta historia nos enseña una lección valiosa sobre la cadena alimenticia. Nunca entres voluntariamente a la jaula de los leones esperando encontrar gatitos. La curiosidad mató al gato, pero en este caso, la curiosidad deshuesó a Leo. Espero que este corte haya sido de su agrado. Si les ha dejado un hueco en el estómago, no olviden suscribirse y tocar la campana para la próxima cena. Siempre tengo carne fresca en el congelador. Déjenme en los comentarios qué harían ustedes si escuchan ese zumbido. ¿Correrían? ¿O se quedarían paralizados como un venado ante los faros? La cocina cierra por hoy, pero el hambre permanece.